En fin. Vale, ya está grabando Francisco, o sea que Sí, nada, nada, bien, bien, bien. cuando Un quiera. segundo. Bueno, el fondo es real, ¿eh? No, no, pero bueno, como no pasa nada, estoy en un coworking, pues no Perfecto. ocurre nada. Bueno, pues bienvenidos a los que estáis y también es verdad que ha habido otros compañeros que le mandamos la posibilidad de conectarse y sí que han dicho que sí, lo que pasa es que, bueno, no podían este día y hasta ahora y lo que vamos a hacer es lo que ha dicho Juanda, que os mandaríamos tanto a ellos como a vosotros esta grabación para que la podáis visionar las veces que queráis y tal. A algunos de vosotros conozco, a otros no. Bueno, personalmente a ninguno, porque siempre ha sido todo a distancia. Y, y bueno, ya algunos de vosotros también, a Mario, si lo conocíais, Sí. y imagino que Juanda pues ya se ha presentado. Si no os lo ha dicho, os lo digo yo, ¿vale? Juanda aprobó en su momento a la vez las oposiciones de ingeniero de caminos del Estado y también aprobó las de el A2 del MITMA, que como sabéis el MITMA tiene el A1, el A2 y el C1, él aprobó las de A2. Lo que pasa es que, bueno, en realidad se quedó con el A1 de caminos y aunque, bueno, trabaja en cuestiones de agua, con lo cual toda la parte de aguas se la conoce sobradamente. Yo por mi parte, sabéis que yo aprobé las oposiciones del Estado de caminos y también aprobé las de caminos de la Junta, pero siempre he trabajado en el Estado y la mayor parte de mi carrera se ha desarrollado en costas, aunque ahora ya en los últimos años estoy en carreteras. Y en el caso de Mario, pues Mario aprobó las de agente medioambiental hace ya 3 años, Mario, o Vale, 2. 4, lo que pasa. Y 4 antes ya, la de joder, laboral. cómo Sí, pasa antes tiempo, la de tío, laboral. a la Sí, de ya laboral. pasa. Y bueno, pues algo de experiencia al respecto de agente medioambiental conoce. La idea es un poco presentaros el curso que comenzamos. Por mi parte, lo que voy a hacer es una pequeña introducción, nada más, de ideas generales, porque luego ya Mario os va a contar un poco más en profundidad cómo se desarrollan el examen, bueno, es decir, los exámenes, ahora contamos un poco eso, y cuáles son las labores de la gente y en qué nos metemos si preparamos esto. Y por otro lado, Juanda, pues se va a centrar más digamos, en lo que es la planificación. Que con respecto a los que ya conocéis algo del año anterior, tiene modificaciones. No son modificaciones profundas, sino que, digamos, y tampoco es un enfoque absolutamente diferente, pero sí que digamos, le hemos dado una vuelta a eso, a lo que sería la planificación y el estudio. Y, y sin más, bueno, pues recordaros que estas son unas oposiciones del grupo C1, que antiguamente, excepto la última convocatoria, en convocatorias anteriores, pues se podían presentar a este tipo de oposiciones, pues todo el que quisiera, en el sentido de que era muy habitual que, como en el caso de A2 y de A1, las materias de estudio pues son prácticamente similares, salvo algún tema muy específico de agente, pues ¿qué ocurría? Pues que todo el que se preparaba a 1 y a 2 y tenía intención de presentarse a C1 lo hacía libremente. Eso ya desde la última convocatoria que sabéis que salió el 29 de diciembre, pues fue el cambio radical. Es decir, salieron las tres convocatorias el mismo día, A1, A2 y C1, y en las tres se decía expresamente que el primer examen de las tres sería el mismo día a la misma hora. Bueno, nos quedó un poco de duda, decíamos, bueno, veremos si esto lo cumplen o no lo cumplen y tal, pero sí, finalmente lo cumplieron, con lo cual pues realmente las opciones para estas oposiciones, para los que preparáis a gente, pues fueron mayores. ¿Por qué? Porque el número de competidores se reducía considerablemente. Es decir, todo el que quería ir a 1 a 2 no se podía presentar a gente. Y, y luego, bueno, pues el otro cambio radical
fue la sistemática de examen. Es decir, anteriormente el examen constaba de 3 ejercicios, un primer ejercicio tipo test de teoría, el tipo test habitual, un segundo ejercicio que era una prueba física, ¿vale? Y por último, un ejercicio práctico. Y un ejercicio práctico al uso de un ejercicio práctico. Cuando digo al uso, me refiero que era poner un supuesto y sobre ese supuesto se hacían diversas preguntas y preguntas que en la mayor parte de los casos había que contestarlas, digamos, a ver, ¿cómo diría? Por escrito, largo, ¿vale? Tenía una respuesta larga. O era una pregunta sobre ese supuesto en el que te pedían que realizases una serie de cálculos, los cálculos habituales de calcular un canon o calcular un canon en dominio público hidráulico o un canon o una valoración de daños en dominio público, un canon en costa y tal. Y entonces el cambio radical fue que estas oposiciones han pasado a tener un solo ejercicio tipo test en el que a efectos de puntuación la mitad de los puntos es un ejercicio tipo test de la teoría al uso, como venía siendo habitual, pero tiene una segunda parte que es un ejercicio práctico, pero tipo test. Es decir, el planteamiento inicial del supuesto era similar al anterior, lo que pasa es que ahora lo que te voy a hacer es preguntas tipo test sobre ese supuesto. Y con una particularidad también, y es que en el caso del tipo test, el número de preguntas eran 50, más 5 de reserva, que el año pasado anularon 2, Dos. sí, la 13 y la 50, y en el caso del práctico, en el supuesto 1 no anularon ninguna, y en el supuesto 2 sí que anularon 2. Bueno, pues una cuestión que hay que aprender a manejarse es que el número de preguntas a efectos tipo test de teoría es muy corto, 50, con lo cual hay que tener en cuenta que cada error hace mucho daño, ¿vale? Bueno, la pregunta en blanco también, pero bueno, esas no descuentan. Pero los errores hacen mucho daño, pero es que en el caso del práctico, al ser solo 15 preguntas, bueno, más 5 de reserva, y además si esas 15 en el supuesto 2 anulo 2 y se quedan 13, bueno, se quedan 13, no, cogen 2 de reserva, son 15. 15 es un número muy, 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 muy reducido de preguntas. Ahí sí que el fallar, el tener un error, castiga muchísimo, muchísimo. Es decir, fue muy habitual que, habiendo superado el tipo test, no pasé el corte porque a falta, en la parte práctica, a falta de una pregunta, o de un error, o de una que dejé en blanco. Es decir, esa es otra característica que en este examen hay que, digamos, cuidar mucho. Porque, bueno, y luego ya, sin hablar de lo que serían los errores tontos, que yo le llamo. Es decir, esas cosas que por no haber leído bien o por no haber leído un poco largo, un poco rápido, que también es muy dado este examen práctico tipo test a eso, porque el supuesto, el título de la pregunta suele ser bastante largo, ¿vale? Entonces, digamos que hay que practicar mucho ese tipo de examen. Es decir, un examen en el que me dan una definición, o una definición no, sería un texto base, y sobre ese texto me van a hacer preguntas. Y en muchos casos las preguntas son relativamente largas. Con lo cual, para poder acometer bien esas 15 preguntas, tengo que aprender bien a leer ese tipo de supuestos, ese tipo de encabezado, y aprender a leer bien las preguntas largas. Y además que las preguntas largas
suelen llevar a confusión, porque me empiezo, como es tan larga, empiezo a correr y pierdo un poco la noción. Entonces, digamos que ese tipo de ejercicio tipo práctico, tipo test, hay que practicarlo de manera importante. Y luego, pues ya sabéis que el proceso actual ya ha finalizado, ya se realizó el primer examen el día 25 de junio y ya durante el mes de septiembre y parte de octubre, Mario, ¿han estado parte de octubre No, fue corriendo o todo un no? día. ¿Fue La todo de un correr día? fue solo un día. Sí. ¿Solo un día? Joder, yo no Solo fueron había ido más solo fueron los aprobados. los aprobados, los que habían pasado el primero y el segundo. Eh, pues ya estamos en disposición de la siguiente convocatoria. Y os cuento, la oferta de empleo público 2023, que sería la correspondiente a la próxima convocatoria, pues recoge 67 plazas de acceso libre, más 30 de promoción interna. Bueno, si nos centramos en las de acceso libre, es un número que no está nada mal. No está nada mal eh, porque históricamente esa cifra solía ser 30. Esa cifra de plazas que venían saliendo cada año solían ser 30. Es verdad que en los últimos años se elevó, pero digamos que esta es una oferta en ese sentido buena. Otra característica de esta oferta es que en teoría, el Real Decreto de la Oferta de Empleo Público exige que las convocatorias se publiquen antes del 31 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que podría ser como el año pasado, que se publicaran el 29 de diciembre. Ahora bien, la cuestión del primer examen es lo que está un poco en el aire. Y os explico. La idea es que el mismo criterio que siguieron el año anterior de que los tres exámenes, A1, A2 y C1, sea el mismo día, pues eso nos lleva a que, digamos, a que hay que esperar a que acabe el proceso actual que hay en marcha de A2 y de A1. Otra cuestión sería que decidieran abandonar ese criterio, pero hombre, parece lógico que si yo he adoptado el criterio de que el examen sea el mismo día para las tres, pues lo mantenga. Entonces, si manteniendo ese criterio, pues el examen, al igual que el año pasado, no puede ser antes de que no acabe el proceso de la 1. En el caso de este año 2023, A1 acabó en mayo. Ujú. ¿Acabó en mayo, Juanda? Sí, más o Sí, menos. En en mayo, mayo. ¿no? En Ujú. mayo, acabó en mayo, y el examen de las tres fue el 25 de junio. Bueno, pues este año, ¿en qué situación estamos? Pues A2 sí que va a acabar sobradamente antes, vamos, que el último examen lo tienen el 16 de diciembre, el tercer examen ya, ¿vale? Mientras que en A1 eh, aún le resta por hacer una prueba de práctica que está prevista para enero-febrero y les queda hacer una cuarta prueba de exposición oral que está prevista, según el cronograma del tribunal, pone textualmente mayo, junio, julio. Es decir, hombre, parece mucho 3 meses para realizar esa prueba oral, pero eso es lo que pone, mayo, junio, julio. ¿Puede ser que lo adelante? Puede ser, pero parece ser que en principio mantienen esa fecha. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que si el examen de A1 terminase, pues acabase en junio, no julio, pues hombre, cabría la posibilidad de un examen en julio, cabría. Y con lo cual, en esa base, es la que vamos un poco a trabajar a la hora de la planificación. Porque, digamos, entre comillas, nos tenemos que poner siempre en la peor de las situaciones. La lógica que dice, pues que, hombre, si nos ceñimos textualmente a lo que dice el cronograma de la 1, de que durante julio también estarían haciendo algo de ese cuarto ejercicio, pues ya nos iríamos a septiembre. Porque como sabéis, el mes de agosto se suele declarar inhábil
a efectos de plazos y a efectos de realización de pruebas. Pero vamos, en cualquier caso, la planificación va a girar en torno a que se pueda dar el caso de que pudiera haber un examen en julio. Y también en previsión de que el tribunal de A1 decida adelantar esas fechas que os digo. Es decir, a lo mejor no adelanto la prueba práctica, o en vez de hacerla a finales de, como pone enero o febrero, hacerla a finales de febrero, la hago muy a comienzos de febrero, y a lo mejor en vez de comenzar la prueba oral en mayo, pues la comienzo en abril y la hago entre abril y mayo, que en teoría hay tiempo suficiente, y nos volvemos a situar en una situación parecida a la de este año. Pero bueno, ya os digo que eso, digamos, hay que ir, digamos, entre comillas, trabajándolo. Es por eso también ese punto de incertidumbre de cuándo podría ser el examen es lo que nos ha llevado a, darle ese enfoque de, de estructura del cronograma del curso, que es lo que os va a explicar más en profundidad Juanda. Y bueno, y yo poco más. Yo quería simplemente marcar un poco las líneas generales. Yo creo que ya ahora, Mario, que se tenga algo más en contar lo más significativo de estas oposiciones, y luego Juanda os mostrará un poco cómo sería esa nueva enfoque de planificación, el tipo de clases que se van a impartir, que también lo vamos a cambiar un poco. Vamos a aprovechar clases que ya se han impartido para poder incorporar otro tipo de clases que las complementen. Y luego, bueno, pues lo único que si queréis, una vez que ya finalice esto, bueno, mañana es festivo, pero bueno, pero vamos, si queréis, en cualquier caso, el jueves o el viernes, alguno de vosotros que se quiera poner en contacto conmigo, o alguno que vea este vídeo con más adelante, ¿vale? Pues que sin problema, jueves o viernes me puede llamar por si tiene alguna duda, o al tema de la inscripción, o el tema del coste y tal, que esas son cosas que mejor, digamos, lo comentáis conmigo de manera directa, y ya os informo. Pero de todas formas, los que veo que estáis presentes, Miguel, Facundo, Beatriz, José Manuel, Marta, Rosalía, ¿alguna duda al respecto de lo que he ido comentando? Por mi parte, en principio no. En principio no, ¿no? Bueno, ya igual surgen más dudas con lo que comente Mario o lo que comente Juanda, pero en principio, hasta ahora, bueno, lo tenéis claro relativamente, ¿no? ¿Vale? Venga, pues simplemente, lo dicho, os dejo con ello, ¿vale? Yo, si puedo, me incorporo después para ver un poco si hay alguna cuestión y tal. De todas formas, también intentaré hacer lo imposible para conectarme por si hubiera alguna cuestión que se hubiera planteado que tuviera que resolverla yo, pero en principio entiendo que con Mario y con Juanda están sobradamente preparados como para responder a cualquier duda que se os pueda plantear. Y nada, por lo demás, repetir lo dicho, que si me queréis, si tenéis alguna cuestión, me llamáis. Y Facundo, vale, Francisco me dice que Facundo por el chat. Y nada, lo dicho, os dejo con Mario, y que ya sea Mario el que os vaya informando. ¿De acuerdo? Pues nada, pues buenas tardes a todos. Hasta luego, Y, Francisco. y Hablamos. durante un Hasta luego, tiempo os dejo, Francisco. ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta ahora. Bueno, pues voy yo a compartiros la pequeña presentación que suelo compartir cada comienzo del curso con vosotros, en el que presento un poquito la oposición, por qué nos llaman agentes medioambientales y qué nos diferencia de otras especialidades, porque muchas personas preguntan por comunidades autónomas, preguntan por funciones y se confunden con las de forestales, ¿vale? Es lógico porque en varias comunidades se llaman agentes de medio ambiente
y nosotros somos agentes medioambientales, ¿vale? Una pequeña diferencia entre medioambiental y de medio ambiente, pero es lógica la confusión, ¿vale? Bueno, dicho esto, es justo lo que estaba diciendo, ¿vale? Somos agentes, pero somos agentes que pertenecemos al Estado. En este momento, mientras no cambie el gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITER. No somos forestales, ¿vale? Aunque cuando estéis trabajando os llamarán guarda, como me dan algunos, o guardarríos, también me suelen llamar, de hecho hasta el alcalde de donde vivo, pero esa figura hasta ya tiende a desaparecer, ¿vale? Quedan algunos por ahí todavía residuales en algunas confederaciones que no han querido adaptarse a ser funcionarios, son personal laboral y no han querido adaptarse porque suelen cobrar más por la antigüedad y por los complementos que tienen como personal laboral y sobre todo, porque los agentes medioambientales somos policías del dominio público, es decir, somos agentes de la autoridad, ellos no, y eso conlleva sancionar, que lleva imponer multas. Por lo general, cuando cogemos un destino, si estamos a gusto, es para toda la vida. Llevo ya 4 años en el mismo destino y de momento, aunque haga la promoción interna que me estoy preparando con Juanda, no me moveré de donde estoy, ¿vale? Y entonces sancionar a gente que conoces, pues no es agradable. Entonces, la mayoría de ellos no quieren sancionar y han preferido quedarse como ayudantes nuestros, ¿vale? A nosotros, como agentes que somos de la autoridad, pues igual que a la policía, a la Guardia Civil, etcétera, siempre nos respalda el principio de veracidad. Esto lo pongo aquí porque es una pregunta tipo test y antes ya corta, de las que había que responder tipo corta, que suelen preguntar bastante, ¿vale? Y tenemos encomendadas las funciones de vigilancia, protección y custodia del dominio público, tanto hidráulico como marítimo, terrestre, ¿de acuerdo? No, bueno, ahora sigo con eso, ¿vale? Trabajamos en cuencas hidrográficas, en demarcaciones de costas, en fincas del Estado y parques nacionales que no están transferidos, ¿vale? De los 17 parques nacionales que hay en España, solamente quedan 2 por transferir, que son los de Castilla-La Mancha, las tablas de Daimiel y Cabañeros, que este año han salido plazas en Cabañeros, pero se acabarán transfiriendo, ¿vale? Están en proceso de transferencia a la comunidad autónoma. El resto todos son gestionados por las comunidades autónomas. Pero las fincas del Estado, sin embargo, sí siguen estando gestionadas por el organismo autónomo Parques Nacionales. Y ahí sí que suelen salir plazas, que ahora comentaré, ¿vale? Y luego hay otras de CITES, que esas, por eso está en el temario nuevo el tema CITES, que todavía no hay ningún agente de medioambiental trabajando ahí, son nuevas, los que han aprobado este año irán a esas plazas y os podremos contar un poquito en qué funciona, en qué consiste el trabajo, ¿vale? Aunque más o menos intuimos que es para control de entrada y salida de especies protegidas a través de las fronteras, ¿vale? Hay 12 puntos CITES en España y antes lo hacía el Ministerio de Comercio y ahora le han transferido la autoridad al Ministerio de Transición Ecológica y entonces somos nosotros los que nos vamos a encargar junto con la SEPRONA, etcétera, ¿vale? Y luego biodiversidad, que sí que llevan asentados ya en biodiversidad un par de convocatorias, pero todavía están asentándose, como quien dice, y tampoco podemos decir mucho qué hace. Algún compañero, porque tenemos un grupo en lo que estamos todos los agentes, pone alguna foto en la que sale con un barco, con una Zodiac o con un pequeño barco de motor a vigilar un poquito los cetáceos y cosas de estas que se acercan a la orilla por si están heridos, etcétera, etcétera, pero vamos, hasta ahí, de momento hasta ahí. De hecho, ni tienen muy claro ellos tampoco las funciones que tienen, ¿vale? Como decía, no somos agentes forestales, no tocamos ni flora ni fauna. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En mi sector soy yo solo y hay 14 agentes del medio natural. Yo estoy en Extremadura destinado, y aquí se llaman agentes del medio natural, los forestales. Y cuando veo algo de su competencia, de flora y fauna, suelo avisarlos y ellos al revés. Cuando ven algo competente de aguas, me suelen avisar a mí y en algunos casos pues tenemos que trabajar conjuntamente. Por ejemplo, cuando se trata de algo del dominio público hidráulico, alguna tala en dominio público, pues si hay se pretende talar alguna especie protegida o lo que sea,
o autóctona o exótica o invasora, o por ejemplo las mimosas, las típicas mimosas que todo el mundo conoce, pues son invasoras y pues hay que ponerse en contacto con ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Pero vamos, yo os digo, ni yo me puedo meter con un cazador, ni con un pescador, aunque esté en el río, ni ellos multar a alguien que esté extrayendo agua ilegalmente de un pozo, ¿vale? Sin embargo, Seprona sí que tiene todas nuestras facultades y las suyas. Seprona suele englobar todas las competencias, ¿vale? Entonces, según el artículo 94 de la Ley de Aguas, ¿vale? Pues lo que decía, ¿vale? No somos ni guardarríos ni guardas fluviales porque ellos son apoyo de los agentes medioambientales, ¿vale? Entonces, pues, como digo, tienden a desaparecer y ellos ahora mismo lo que están haciendo son nuestras labores en ciertos sectores y cuando ven algo que puede constituir un delito, pues avisan al agente medioambiental del sector para que se acerque por allí a levantar denuncias si corresponde, a informar o lo que sea, ¿de acuerdo? Una vez que seáis agentes, pues lo que os entregarán sería el típico NID, ¿vale? Que es esto que veis aquí, ¿vale? Que es un carnet, ¿vale? Os entregan dos, uno con un chip para que podáis identificaros como en vuestra intranet. No sé si se ve ahí, ¿vale? Tiene un chip. Y es vuestra firma digital para las multas, las sanciones, etcétera, etcétera. Y firmarlo con vuestro NID, que no lo firmáis con vuestro nombre, ¿vale? Y por atrás, para que la enseñéis, pues pone las facultades que tenéis. Si estáis en aguas, pone la de aguas, si estáis en costas, pone la de costas, por si alguien os la reclama para identificaros, ¿vale? Por lo general ya llegáis con un coche rotulado, etcétera, etcétera, y con el uniforme y nadie lo duda. Pero bueno, si alguien os pide la identificación, pues la llamáis, ¿vale? Dicen que a partir de cuando se renueve la nueva orden, que ahora se regula por esta, va a ser obligatorio llevar en la solapa la identificación con la foto y el NIP, pero de momento no es obligatorio, ¿vale? O yo por lo menos no la llevo, ¿vale? Y como os digo, pues somos agentes de la autoridad. Como decía, podemos desarrollar en varios sectores del Ministerio nuestro trabajo, que casi siempre dependientes de la Secretaría de Estado y Medio Ambiente. El CITES, de momento, no sé dónde estará encuadrado en el organigrama, no sé si Juanda tiene conocimiento de ello, yo no, de momento, ¿vale? En las confederaciones hidrográficas y en la mancomunidad de los canales del Teidilla, que está en Murcia, aunque ahí suelen salir pocas plazas, una por año aproximadamente, ¿vale? En los organismos, en el organismo autónomo de parques nacionales, en las fincas del Estado, ahí os digo que es el único sitio donde se puede hacer algo de flora y fauna, más fauna que flora, ¿vale? Y además, si os gusta la caza, es un buen destino, y si no os gusta la caza, es un mal destino, porque en algunos casos, me imagino que estáis al tanto, si os gusta el tema hay una polémica ahora porque Monfragüe quiere descastar jabalís y ciervos en Monfragüe y Cabañeros ya lo hizo hace un par de años, o están en ello, no lo sé exactamente, ¿vale? Y una de las labores de la gente medioambiental que está destinado en esa zona es hacer ese descarte, es decir, matar animales, ¿vale? Entonces, si no os gusta, no es un destino bueno y al revés, ¿vale? Un chaval que se presentó con nosotros y aprobó el año pasado ha elegido Cabañeros como destino precisamente porque le gusta la caza, ¿vale? Y luego está la Fundación Biodiversidad, que es para lo de la biodiversidad que os he comentado, que por lo general es en costas, y la demarcación y los servicios provinciales, los servicios periféricos de costas. Ahí es principalmente donde desarrollamos nuestro trabajo. Hay algunas veces Fiscalía recluta a algún agente medioambiental para llevar a cabo labores de investigación, pero por lo general ahora mismo creo, por lo menos en el Tajo, no hay ninguna, ¿vale? Había una chica que se llamaba Ruth, que estuvo en Fiscalía y ya ha vuelto otra vez ya a ser compañera, ¿vale? O sea que, de momento, es lo que os puedo comentar, ¿vale? ¿Dónde podemos llevar a cabo nuestras funciones? ¿Vale? Pues como son preguntas de examen y hay que saberlo, ¿vale? Pues confederaciones hidrográficas hay 9, tenemos que saber los 9 nombres de las que hay en España, ¿vale? No confundir con demarcaciones, ya veremos en clase la diferencia entre confederación y demarcación. En la mancomunidad de los canales del Teidilla, que dependen de la Dirección General del Agua, que a su vez depende de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
en la Dirección General de la Costa y del Mar a través de los servicios periféricos, como hemos visto, y luego pues en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación a través de organismos autónomos y biodiversidad. ¿Vale? Lo mismo que he dicho antes, ¿vale? Somos policías del dominio público y podemos realizar nuestra función en todos estos sitios, ¿vale? Incluyendo el CITES cuando acaben de este año de llevarlo a cabo, ¿vale? En costas, ¿qué se suele hacer? ¿Vale? En costas están un poquito más, más fijadas las funciones porque dependen todas de la misma dirección general, que es la Dirección General de la Costa y del Mar, ¿vale? Y lo que suelen hacer pues es vigilar el dominio público marítimo terrestre, ¿vale? Y el uniforme es azul, en este caso, ¿vale? Que se mantengan las servidumbres, aunque la servidumbre es de la comunidad autónoma, pero que se mantengan las servidumbres, que no se amplíen ni se invadan dominio público marítimo terrestre, que os tendréis que aprender las superficies máximas de chiringuitos y concesiones y autorizaciones en tramos urbanos de playa y en tramos naturales, las distancias entre ellos, que no se construya ilegalmente, que no haya vertidos, ¿vale? Básicamente ese es su trabajo, ¿vale? Si hay daños, pues el seguimiento de los daños causados por fenómenos naturales. Sabéis que ahora está bastante de moda esto con las DANAs y todo esto, hay bastantes daños, ¿vale? Y pues luego si hay algún espacio natural protegido en la zona, pues también pues colaborar en la custodia, como pasa por ejemplo en Doñana, ¿vale? Trabajos relacionados pues con el tema de los deslindes, y al contrario que en aguas, en costas el deslinde, si la costa está deslindada completamente, ahora explicaré un poquito más adelante por qué está deslindada completamente, y luego pues colaborar con el trámite de autorizaciones y concesiones y ocupaciones del dominio público, ¿vale? Pues cuando alguien pide una concesión, una autorización, nuestra labor es ir allí y verificar que lo que han solicitado se corresponde con la realidad y a través de nuestro informe se le da el visto bueno a la autorización o concesión definitiva, ¿vale? Los posibles destinos pues son los que veis aquí, ¿vale? Están las demarcaciones de costas, que son estas, ¿vale? Que tienen una sede central. Y luego están los servicios periféricos de costas. Al final el trabajo es lo mismo en todos lados, pero por ejemplo la sede central de la Andalucía del Atlántico está en Cádiz y tiene sede en Huelva y en Sevilla, ¿vale? Por ejemplo. Luego Valencia, pues tiene también sede en Alicante y Castellón, lo típico, ¿vale? En aguas, sin embargo, en las confederaciones hidrográficas, nuestras funciones, aunque el uniforme también es azul, como veis aquí, ¿vale? Nuestras funciones son un poco más heterogéneas y no se pueden definir concretamente. Cuando alguien me pregunta cuáles son vuestras funciones, pues ni yo ni nadie casi puede decir, se pueden intuir, pero tampoco podemos decir al 100% cuáles son, porque son organismos autónomos y cada organismo autónomo organiza un poquito el trabajo como quiere, ¿vale? Hubo en el Júcar una charla hace poco acerca de todos los agentes medioambientales, forestales, etcétera, etcétera, de toda España, y los forestales tenían muy bien limitadas sus funciones, pero el que daba el simposio de agentes medioambientales del Estado preguntó cuáles eran nuestras funciones, y en el grupo estábamos casi 200 agentes medioambientales. Y no hubo una manera de dárselas porque no están regladas en ningún sitio, y se le dieron un poquito las pequeñas nociones que os voy a dar aquí, porque incluso dentro de la misma confederación, el trabajo que yo hago aquí, que estoy en la España profunda y vaciada, y son todo minifundios, etcétera, etcétera, o ganadería extensiva, no tiene nada que ver con la parte de Toledo y el Valle del Tietar, que hay mucho regadío, mucho pozo ilegal, tipo Doñana, es trabajo un poquito diferente, ¿vale? Pero al final viene siendo básicamente lo mismo, vigilar el dominio público, inspeccionar que se cumplan las condiciones de las concesiones y las autorizaciones. El tema de aforos, etcétera, etcétera, aunque también es una de nuestras funciones, suelen estar encomendadas al personal laboral de la dirección técnica, ¿vale? No es por lo general, muy pocas veces vamos a realizar un aforo. Toma de muestras, sí, ¿vale? Lo que pasa es que en unas confederaciones hay que estar acreditado para ello. En el Tajo, por ejemplo, no podemos tomar muestras cualquiera. Hay que hacer un curso específico y solo toman muestras los tomadores de muestras. En el Guadalquivir, por ejemplo, cualquier agente medioambiental puede tomar muestras, porque eso lleva una cadena de custodia. Todo eso lo tenemos que aprender, ¿vale? Lleva una cadena de custodia, hay que rellenar unas actas, hay que seguir un protocolo, ¿vale? Y para eso, pues,
la Confederación del Tajo entiende que para garantizar que esa prueba sea tomada en cuenta en un juicio y valga y se lleve a término para una denuncia de un vertido, etcétera, etcétera, pues esté tomada consiguiendo los protocolos correctos, ¿vale? Lo que os digo, ¿vale? También las explotaciones, control y vigilancia. Como agentes podemos entrar libremente en cualquier sitio. Bueno, ojo, en viviendas no, porque la Constitución lo prohíbe, ¿vale? Pero si en cualquier momento y sin previo aviso, en lugares sujetos a la inspección y permanecer en los mismos, ¿vale? Podemos hacer cualquier tipo de investigación, examen o tomar pruebas necesarias, ¿vale? Tomar una muestra, materiales, mediciones, fotografías, vídeos, etcétera, etcétera. Levantar croquis y planos, ¿vale? Esto, siempre que se le notifique al empresario o al representante, ¿vale? Cuando entramos en una finca, por lo general nadie os pone pegas. En mi sector incluso algunos que tienen candado te dan una llave si la quieres, yo no la quiero porque cuando me hace falta se lo pido a los forestales que las tienen. O si tienen código los candados, te dicen el código para que tú entres cuando quieras, porque son fincas muy grandes por las que, y para llegar hasta el río, pues tienes que pasar por su finca, ¿vale? Por lo general la gente suele colaborar, ¿vale? Si no colaboran, algo raro hay, investigadlo, ¿vale? En fincas del Estado y parques nacionales, como veis, ya cambia el uniforme, pasa a ser rojo. Y aquí sí hacemos un poquito labores, como os decía, de flora y fauna y estudios relacionados con la conservación y poblaciones. Por la zona de Castellón hay una compañera que está haciendo ahora mismo investigación con unas especies, eh, el árbol no sé decir, son unas especies de árboles, están intentando hacerlos más resistentes a las temperaturas extremas, a los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y esa chica, en principio, está bastante contenta, ¿vale? Si no me equivoco, es en La Solana, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? ¿Dónde están por dónde pueden desarrollar las fincas del Estado? Que hay más de las que en un principio parecería, ¿vale? Pues aquí los parques nacionales no aparecen en este mapa, ¿vale? Pues esas son las fincas del Estado donde nos podrían llegar a destinar. No todas tienen agentes medioambientales, muchas de ellas están o son centros de especies de parques naturales abiertos o que tienen un centro de interpretación y hay alguien os acompaña y os lo pueden enseñar, una especie de visita guiada, etcétera, etcétera, pero en otros muchos sí, ¿vale? Por ejemplo, en Quintos de Mora sí hay, en Balsaín, que está por aquí, ahí, Montes de Balsaín, entre Segovia y Madrid también hay, en las Marismillas, ¿vale? En la Almoraima, por ejemplo, es todo personal laboral, ahí no hay ningún agente medioambiental, ¿de acuerdo? El director es amigo mío. Y en el Parque Nacional de Monfragüe, en las fincas aledañas del Parque Nacional de Monfragüe, también ha salido este año una plaza, ¿vale? Por lo general, cuando hacen falta, suelen ir saliendo. Pero, por ejemplo, aquí, en Ribavellosa, sé que no hay ningún agente medioambiental destinado, ¿vale? Por tanto, aunque hay muchas fincas, no todas están dotadas de medios, ¿vale? Es cierto que la plantilla está muy, muy envejecida, muy mermada, y si estuviéramos al 100%, pues igual sí que habría ahí agentes medioambientales destinados. Pero como hacen falta en otros sitios, pues de momento no, ¿vale? Pues como ya te he contado un poquito las labores que tenemos en fincas del Estado, pues no las voy a repetir, ¿vale? Apoyo al al parque, si hay un preparque cerca, como pasa en el Parque Nacional de Doñana o Monfragüe, pues un poquito de apoyo al parque, al preparque, etcétera, etcétera, ¿vale? Denunciar cualquier uso inadecuado, en el caso de que sean parques, pues vigilancia y control de acceso al parque, de cazas, de cultivismo, lo típico, ¿vale? Estos sí son los parques nacionales que hay ahora mismo en España, ¿vale? El último en incorporarse ha sido el de la Sierra de las Nieves, el año pasado, hace 2 años, no lo sé, que antes no lo era, antes era parque natural, y ya se ha convertido en parque nacional, ¿de acuerdo? Esos son los que hay ahora. Una pregunta típica puede ser, ¿cuál es la comunidad autónoma que más parques nacionales tiene? Pues Canarias, ¿de acuerdo? Aquí es un poquito el uniforme que nos entrega en caso de que cuando entréis, ¿vale? Pues dependiendo de vuestro destino, os entregarán unas cosas o otras cosas. Y lo único que lo puse aquí era por poquito por la curiosidad de que si estáis en el mar, pues os entregan unas bermudas, una gorra náutica,
una zapatilla, unas chanclas, unos bañadores, ¿vale? Simplemente por curiosidad, no por nada más, ¿vale? Y de momento, pues en mi caso, aunque hay muchos años que estamos sin ropa, desde que yo he entrado, todos los años nos reponen con la periodicidad, perdón, que indica el Real Decreto que lo regula, la ropa, ¿vale? ¿Por qué decía que está deslindado todo costas y están más definidas las funciones? Pues porque el 24% por ciento de los 7.000 kilómetros, casi 8.000 kilómetros que hay de costa en la península, ¿vale? En esa franja, ¿vale? En los 5 primeros kilómetros desde la costa, en esa franja de 5 kilómetros, vive más de la mitad de toda la población española. Por tanto, hay mucha vivienda cerca de la costa, cerca de la playa, y por lógica y por tener ordenación del territorio adecuada, pues prácticamente el 100% de la costa está deslindada, ¿vale? Hay que hacer alguna modificación, alguna rectificación del deslinde, pero la mayoría de las disposiciones transitorias que hay que estudiarse están ya, como quien dice, superadas, ¿vale? Lo que pasa es que son muy importantes y hay que estudiárselas, y siempre, que el 100% de las veces preguntan sobre las transitorias de costa, ¿de acuerdo? Y el 24% de esos tramos pues son playas. Entonces, pues tenemos bastante trabajo como agentes para realizar. Es cierto que en Canarias se acaba de transferir, en Andalucía también está transferido, en Cataluña, y creo que lo está reclamando, no sé si el País Vasco y Galicia, el tema de las concesiones, las autorizaciones, etcétera, etcétera, para la comunidad autónoma, como una competencia autonómica. Pero nosotros todavía seguiremos trabajando ahí porque las denuncias competen al Estado y trabajaremos como instructores, etcétera, etcétera, o haciendo ciertas labores, aunque el tema de las concesiones, las autorizaciones y todo eso y la vigilancia la lleven a cabo ellos, ¿vale? Pero aún así, por ejemplo, en Motril y en esta zona, el año pasado salieron plazas, en Málaga, en Sevilla este año han salido plazas, en costas, o sea que en principio no os preocupéis por eso, si sois andaluces, catalanes, vascos, gallegos o canarios, porque seguirán saliendo plazas, ¿vale? Es cierto que en Canarias cada vez menos, pero en el resto de comunidades autónomas sí que seguirán saliendo, ¿vale? En los ríos, en contra de lo que pueda parecer, ¿vale? No solo nos dedicamos a la vigilancia de los ríos, ¿vale? Hay una cosa que es la vigilancia lineal, que sí son los propios ríos, la zona de servidumbre y la zona de policía, 100 metros a cada lado, pero es cierto que no solamente vigilamos el agua superficial, también vigilamos el agua subterránea. Entonces trabajamos en cualquier territorio de nuestro sector, ¿vale? Se puede hacer un pozo ilegal en una finca, en el medio de una finca que no pasa ningún río, y si se está extrayendo agua de ese pozo, pues es una infracción, ¿vale? Grave en todo caso, ¿vale? Además, castigada bastante grave, ¿vale? Con bastante dinero, 50.000 euros, ¿vale? Entonces, pues hay dos tipos de vigilancia. La vigilancia lineal y la extrazona, que es la típica de meterse por las finquitas, ir dando vueltas y ir buscando, ¿vale? Aquí tenía un poquito puesta la definición del dominio público hidráulico, ¿vale? Para indicaros eso, que incluye tanto las continentales, las superficiales, como las subterráneas, también los lechos y los lagos, es decir, porque el río no corra, porque ya la mayoría de los ríos en España, quitando los grandes, son estacionales, es decir, en verano no corren o solamente pluviales, también sigue siendo dominio público hidráulico, ¿vale? El suelo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que evitar vertidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los acuíferos, las aguas procedentes de la desalación del agua de mar, ¿vale? También, ¿vale? Pero eso ahora mismo, pues al estar más controlado, pues poca vigilancia tiene, ¿vale? De las aguas superficiales, aquí veis el mapa de solamente afluentes hasta tercer orden, ya no entran arroyos ni regatos ni cosas de estas, y fijaos, ¿vale? España está prácticamente sembrada, hay unos medio millón de kilómetros aproximadamente de ríos en España,
y hasta el tercer orden de afluentes, pues son una longitud de 65.000 kilómetros. Si contamos que tenemos que vigilar cualquier tipo de dominio público, pues casi tenemos medio millón de kilómetros de vigilancia lineal, más toda la superficie, ¿vale? Yo tengo unas 290.000 hectáreas, tengo yo aproximadamente en mi sector, ¿vale? Y ríos principales, pues tengo el Tajo únicamente, ¿vale? El resto son de pequeña escala y mi sector es este, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Me meto un poquito en Badajoz, pues para que os hagáis una idea, tengo el Tajo internacional, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es un poquito lo que hacemos, ¿vale? Luego está la zona inundable, ¿vale? Que hay bastante zona inundable. En mi sector no tengo ninguna zona, pero si tuvierais vosotros zonas inundables en vuestro sector, pues también hay que vigilarlas, que no haya obras, que no haya construcciones, etcétera, etcétera, porque hay una modificación de la ley de agua reciente y con la nueva modificación que ha habido este año se ha definido todavía más lo de la zona de flujo preferente, la área de intenso desagüe, zonas inundables, y ya estáis viendo lo que está pasando últimamente con el cambio climático y las danas y todo esto, que cada día hay, en lo que va de año, no sé cuántos muertos van ya por el tema de las avenidas y crecidas extraordinarias, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se pone más énfasis en ese tipo de vigilancia para intentar salvar vidas, sobre todo. ¿De acuerdo? Aguas subterráneas, pues aquí veis también, ¿vale? España prácticamente hay acuíferos subterráneos en la mayoría de los terrenos, ¿vale? En una zona más que otras, por el tipo de suelo, ¿vale? Y cada vez el agua escasea más, pero bueno, en principio ah, este sería el mapa de acuíferos, de aguas subterráneas que hay en el mapa hidrogeológico de España, ¿vale? Aguas subterráneas, pues un tercio de la superficie de España tiene aguas subterráneas, ¿vale? El verde que está en buen estado, el rojo que está en estado malo, también tiene como que aprender el estado de las aguas subterráneas, superficiales y de transición y de las modificadas, ¿vale? Por la DMA, la Directiva Marco del Agua, y es una pregunta también recurrente, los tipos de estado que hay, ¿vale? Bueno, malo, etcétera, deficiente, etcétera, y qué parámetros son los que indican si es bueno o malo en cada tipo de agua. No, en la superficial es el cuantitativo y uno de ellos, y en la subterránea, por ejemplo, pues es el químico, ¿vale? Esto es una de las cosas que nos dedicamos a ver, que no haya pozos ilegales, ¿vale? Esto más que un pozo ilegal es simplemente un pozo y aquí un poco podemos hacer, porque no hay ningún elemento mecánico de extracción de agua, ¿vale? Pero es simplemente para que ya os hagáis una idea, porque todo el mundo, si habéis dado una vuelta por el campo, habéis visto el típico pozo este artesano de piedra redondo, ¿vale? Que utilizaban nuestros ancestros y se sigue utilizando todavía. Ahora ya son pozos de sondeo pequeñitos, pero bueno. Y, y como por disposición legal todo el mundo tiene hasta 7.000 metros cúbicos en su finca para poder utilizar anualmente, ¿vale? Pues hay muchísimo pozo y va a ser vuestra mayor labor en las confederaciones, al menos la mía. Legalización de pozos que ya estaban hechos o nuevos pozos de sondeo que se hacen porque ya los ríos, como digo, no corren, no hay agua superficial. Y pues la mayoría de la gente está haciendo para poder abrevar el ganado, regar, etcétera, etcétera, pues pozos y legalizarlos, o si los localizáis sin legalizar, pues sancionarlos, ¿vale? Un pozo legalizado, pues tiene que tener su bomba, ¿vale? El agujero estará ahí, su bomba, un contador que está aquí, ¿vale? Y el contador tiene que estar precintado, todo esto por la orden de contadores tendréis que saberlo, ¿vale? Por la 1312 de 2009. Y ese va a ser una parte de vuestro trabajo, ¿vale? De hecho, yo es lo que hago casi diariamente, ir a ver legalización de pozos de sondeo, ¿vale? Y luego, pues está otro, os piden ciertos informes, toma de muestras en caso de que las tengamos que tomar y denuncias ya en el caso extremo, ¿vale? Yo, en mi caso, intento poner la menos posible, intento que primero se legalice todo y si ya no queda otra porque o reiteras varias veces, legalízalo o se ríen hablando claro, se ríen de ti, pues ya no queda otra que denunciar, ¿vale? Pero por lo general primero se informa, luego se intenta hacer las cosas bien, ¿vale? Todo esto, quitando las denuncias que siguen cursándose en papel, porque hay que darle una copia
al infractor, si está presente, y la toma de muestras, que también hay que darle una copia al infractor también, en ese caso, si lo hubiera. El resto de cosas se realizan telemáticamente, ¿vale? Tenemos una aplicación en la que podemos ver si estamos en el campo y vemos un pozo, pues podemos comprobar si está legalizado, si no está legalizado. Podemos rellenar nuestra tarea y enviarla hacer una foto, subirla y enviarla telemáticamente, ¿vale? Sin tener que hacer, escribimos las 4 cosas que haya que escribir y ya está. O si nos piden algún informe, se escribe, se adjuntan croquis, fotos o lo necesario, pero vamos, ya casi todo telemático. Nos dan un ordenador, por eso yo he cogido la tarjetita del ordenador y un móvil y con eso nos desplazamos, ¿vale? Esto era un poquito las funciones. Y ya entrando en lo que son las convocatorias y lo que a vosotros más os interesa ahora todavía, estudiantes, ¿vale? Pues como decía Francisco, son años buenos para el tema de las oposiciones de este cuerpo, ¿vale? Agentes medioambientales, porque en España somos alrededor de 400 agentes, ¿vale? Esto, aunque pareciera mentira, sigue siendo así en los últimos años, porque de estos 90, ya más de la mitad han aprobado superiores y se han ido yendo. Es más, de estas 66 del año pasado, pongo aquí 2, ¿vale? Hay 66 este año, pero van a ser 68, porque 2 de ellos, bueno, una chica suspendió y un chico aprobó otra y no se presentó no ha tomado posesión, ¿vale? Entonces van a ser 68, ¿de acuerdo? Y la plantilla sigue siendo alrededor hay unos 400 agentes en España, estamos al 50%, por tanto, eso indica que va a haber continuidad de plazas en los próximos años. Más aún, hace 2 años eran 140, pero las han ido convocando, ¿vale? Por eso este año hay aquí 66. Se convocan por promoción interna muchas plazas más, con la intención de cubrirlas, y como ya están dotadas presupuestariamente, es más barato cubrirlas por promoción interna, pero el problema es que por promoción interna, pues de las 140, 130 que convocaron hace 2 años, se presentaron 20 personas, de las que convocaron el año pasado creo que se presentaron 20, y la mayoría lo que hacen es consolidar su puesto, ¿vale? Se quedan en su mismo sitio, son agentes fluviales, policías de estos que hemos visto antes, personal laboral, y se quedan en su puesto, ¿vale? No se mueven. En algunos casos sí, hay algunos que están cansados de ser administrativo puro y duro, o personal de correo, por ejemplo, que conozco un caso, pero por promoción interna se cubren muy pocas plazas, y lo que quiero decir con eso es que van a acabar saliendo en los próximos años a turno libre, ¿vale? Entonces, este año, aquí veis que hubo 90 y parece muy grande, pero es que aquí se juntaron 2 convocatorias, 60 más 30, ¿vale? El año pasado hubo 66, en un primer momento quedaron 6 desiertas, pero hubo un error y de esas 66 se cubrieron, rectificaron y cubrieron las 66, ¿vale? Porque hubo un error en las notas. Aquí, con nosotros, ese año, uno de cada... Es un poquito más de uno de cada 4. Aproximadamente un 25%, no llegó, un 23% de esas plazas se preparó con nosotros, ¿vale? Facundo, que está aquí, lo puede corroborar, hubo muchísimos aprobados. Y el año pasado, de estas 66, como tuvimos menos, pues también aprobaron algunos, pero no tantos, porque claro, no eran los 40 que se prepararon con nosotros hace 2 años, ¿vale? Pero aún así la tasa de éxito está más o menos, si le dedicáis tiempo y tal, yo creo que el material que tenéis y que os proporciona Juanda y Francisco es bastante bueno, y lo que yo pueda ayudaros a resolución de dudas y etcétera, etcétera, pues intentaré. Ya me conocéis de años anteriores, que estoy disponible casi en cualquier momento. Si no me pilláis en el campo sin cobertura, os contesto sábados, domingos y festivos, ¿vale? Como ha dicho Francisco, cambió el tipo de examen, ¿vale? Al principio había una pregunta, era el tipo test, luego estaba la prueba física. La prueba física consiste en correr en 25 minutos en una pista en Madrid, en hombres, 4 kilómetros en 25 minutos, y las mujeres esos 4 kilómetros también en 30 minutos, ¿vale? No suele suspenderlo casi nadie. Este año, ya os digo, suspendió una chica, pero bueno, aquí es apto o no apto, solamente es para saber que estáis en forma y que podéis desempeñar la labor de andar por el campo, porque la mayoría de las veces vamos solos, o si tenéis iba a decir correr detrás de un perro, a mí nunca me ha tocado, pero bueno, si tenéis que echar una pequeña carrera o tenéis que subir una barrera,
que no os va a dar por ahí ninguna lipotimia ni nada por el estilo, ¿vale? Que aún así nos puede dar, ¿vale? Pero simplemente demostrar una pequeña actitud física, porque 4 kilómetros en 25 minutos es un ritmo no digo no lento, pero tampoco rápido, ¿vale? Es más o menos a 6 minutos, 6:12 el kilómetro, ¿vale? 6 minutos el kilómetro, o sea que está bien, ¿vale? En ese momento era eso, un tipo test, no había reservas, 50 preguntas sin reserva, y luego pasabas a la física, y los que pasaban la física y habían pasado el corte del tipo test, que suelen, antes del año pasado rondaba el 7 y pico, ¿vale? Porque se podían presentar los de A2 y A1, y entonces la nota de corte subía bastante, porque suelen hacer el corte en un tercio aproximadamente de las plazas que hay. Si hay 68 plazas este año, pues pensad que va a haber, el corte va a estar en 180 o 200 plazas aproximadamente, ¿vale? Van a ser las personas que puedan pasar al práctico final, ¿vale? Y el práctico final se dividía en dos partes. Una primera parte en la que te ponían 10 preguntas cortas que tú tenías que desarrollar por escrito, y luego te entregaban dos supuestos prácticos con 5 preguntas, alternando. El primero, el A eran 3 de costas y 2 de aguas, y el B 3 de aguas y 2 de costas, y tú elegías el que quisieras para desarrollarlo por escrito, ¿vale? Ahí era más difícil porque lo que diferenciaba el aprobado era saberse el número de artículo, de saber que el artículo 44 del Reglamento General de Costas habla de los paseos marítimos, que el 94 de aguas son las funciones de la agente medioambiental, que el 25 de la ley de costas son las prohibiciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer en servidumbre de protección, etcétera, ¿vale? Ahora ya no es tan necesario, aún así hay que alguno es bueno saberse, ¿vale? Como el 135 de costas, pero bueno, todo eso ya os lo iré diciendo, porque muchas veces preguntan prórrogas del artículo 135. Vale, pues todo eso ya os lo iré diciendo qué es y qué no es importante. A lo que iba, ¿vale? Este año cambió por completo al juntar todas las oposiciones y con esta nueva regla de sacarlo todo antes de diciembre, ¿vale? Y se supone que facilitar, aunque yo lo dudo, facilitar el acceso al empleo público. Hay un primer tipo test, como ha dicho Francisco, con 50 preguntas más 5 de reserva, ¿vale? Pero en el mismo examen, que dura 2 horas, los dos exámenes, en el mismo examen, bueno, entregan también los dos prácticos, son dos prácticos, de 15 preguntas más 5 de reserva, y entregan los dos, ¿vale? O sea, les entregan los 3 exámenes y tenéis que hacerlo en las 2 horas, ¿vale? En total son, si echáis cuenta, son 15 y 15, son 30, más 10, 40, son 95 preguntas, ¿vale? 95 preguntas en 2 horas, corriendo un poquito, da tiempo a contestar los dos prácticos, ¿vale? Yo el año pasado recomendé a la gente que hiciera los dos prácticos, pero sé de algún caso, de un par de ellos incluso, que no estaban con nosotros, que contestaron los dos prácticos y entregaron los dos prácticos. Y no se lo corrigieron. Y el fastidio, hablando un poquito tal, es que uno de ellos tenía un práctico con una nota para sacar plaza, ¿vale? Y no se lo corrigieron porque había entregado los dos prácticos. Así que leed bien la base, y tranquilos, sabéis que hay que entregar el test y un práctico, aunque le entreguen los dos prácticos, solo uno, ¿vale? El que mejor sepáis. Yo recomiendo hacer los dos, si os da tiempo, para que entreguéis el que más preguntas tengáis, porque ahora veremos el corte cómo estuvo. Pero uno solo, por favor, no entreguéis los dos. Aunque todo eso lo recalcaré y os machacaré con ello hasta el final, viendo lo que pasó el año pasado, ¿vale? En el tipo test, la nota máxima es un 50 y la nota mínima un 25, ¿vale? No sobre 10. Y hacen una nota de corte en un tercio aproximadamente, y en la última fueron 180 plazas para las 66 que había. La nota de corte en ese caso, ¿vale? Luego la adaptan, es casi imposible saber la nota que tenéis exactamente, porque, bueno, sí, la que tenéis, pero no sobre 50, porque luego la adaptan y la máxima la suben, etcétera, etcétera, y lo que hacen es contestar, decir cuántos errores eran los necesarios para aciertos, mejor dicho, descontados los fallos, y las de blanco eran necesarias, ¿vale? El año que yo aprobé, creo que el corte estuvo en 36,5, el último año de práctico anduvo en torno a 35, y este año, como ya no se presentaban los A1 y A2, la nota de corte quedó en 31.
con 31 netas, pasabas a hacer el test, ¿vale? O sea, el práctico, perdón, te corregían el práctico. 31 netas, hay 19 de margen todavía hasta las 50, pero como dice Francisco, penaliza, ¿vale? Aunque solo resta un cuarto de acierto, la mayoría de los test de otras oposiciones y de otros ministerios, el fallo resta un tercio, un 33% de pregunta, aquí solo es un 25%, pero aún así un fallo penaliza bastante. Hay que saber bien elegir y cuándo arriesgarse, cuándo no, y para eso ya haremos test y haremos simulacros para saber si los fallos os penalizan mucho o os penalizan poco y si os conviene arriesgaros o no. ¿Vale? Ahí estuvo el corte en 31 de 50. Y todas esas personas, los 180, creo que fue alguno más, pasaron a la segunda parte, al práctico. ¿El práctico qué pasó? Pues que solo son 15 preguntas. Y 15 preguntas, fallar una, pues ya te supone la que fallas, más la que te resta, etcétera, etcétera, ¿vale? El corte estuvo en 9,5 netas contestadas, ¿vale? Ya descontados errores. 9,5 de 15, ¿vale? Eso quiere decir que si tienes un error, etcétera, etcétera, pues ya casi estás fuera. O un error te puedes permitir o dejarlo en blanco, pero por ahí anda la cosa. 2 errores, 3 errores, no mucho más, ¿vale? Porque conozco infinidad de gente de esta academia con 9 netas y del grupo de agentes, pues igual os hablo de 50, 60 personas de las 180 que pasaron, que se han quedado con un 9 aquí, ¿vale? Y entonces, tened mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque podéis tener un 9 en el test, que no, un 9 transformado a 50, pues os puedo decir un 40 en el test, ¿vale? O un 45 en el test, que si tenéis aquí un 9, no aprobáis la oposición. Es decir, no se suman ambas dos notas, ¿vale? Solo aprueban la oposición los mejores prácticos. En este caso hay 68, pues los 68 mejores prácticos son los que van a aprobar la oposición, aunque tengáis un 9 en el test, ¿vale? Podéis tener un 5 en el test, haber pasado con la mínima, con los 31, y tener un 9,5 aquí y tenéis la plaza igual, ¿vale? Estaréis en la posición 68, pero la aprobáis. Sin embargo, aquí podéis tener un 40 y aquí un 9 y no aprobáis, ¿vale? Tened eso en cuenta porque es muy importante. La oposición, ¿cómo se compone? Pues son 38 temas en total, 13 del común, de la parte común, Constitución, Estatuto del Empleado Público, Igualdad, Discapacidad, Violencia de Género y la más importante de todas, la 39 de 2015, que es la Ley del Procedimiento Administrativo Común, ¿vale? Es la más importante y la que más recomiendo saber porque con la que más vais a trabajar y que además a mí me gusta mucho, pero de las que más preguntaron el año pasado, con diferencia fue de la Constitución, ¿vale? De hecho, de la Constitución, de los 13 temas, si no recuerdo mal, son 5, son de la Constitución, ¿vale? Entonces, quitando el título 7 de Hacienda, de la Constitución, que no entra, el resto entra entera, la Constitución, ¿vale? Entran todos los restantes títulos. Preliminar, 10, todo, ¿vale? Los 11 títulos menos el 7. ¿Cómo se repartió el año pasado las preguntas para que veáis el peso que tiene? Pues, como bien dice Francisco, hubo 2 anuladas en el test de las 55 y 2 en el práctico 2. En el práctico 1 no se anuló ninguna, pero en el test, ¿vale? Sin entrar en el práctico, porque en el práctico son todas de costas o de aguas, ahí no hay, es casi el 50%, 50-50 aproximadamente. En el test, las 55 preguntas se repartieron así. 18 de administrativo, es decir, un 33% del examen el año pasado fue de administrativo, que son 13 temas, pero tened en cuenta el peso que tiene el administrativo en este examen. Antes era menos, antes eran 12 preguntas, eran entre 10, 12, 9, pero este año han subido a un 33% por una sencilla razón, es todo tipo test, ¿vale? Y hacer otras 30 preguntas, luego tipo test de aguas y de costas, pues le resta peso al test de aguas y costas, ¿vale? Entonces, como antes había que desarrollarlo y eran preguntas de desarrollo, pues era más fácil preguntar y podían introducir más preguntas de aguas y costas. Pero este año, a cambio de eso, ha ganado mucho peso administrativo, ¿vale? Entonces, hacer hincapié, no lo despreciéis, no penséis que por saber muy bien aguas y costas vais a aprobar,
porque fue aproximadamente el 50% del examen solo, ¿vale? Y sin embargo, un tercio del examen se componía de administrativo, ¿vale? Luego está geografía y medio ambiente, que fueron 7, ¿vale? Que parecen pocas, pero es que son leyes muy importantes. La ley de montes, la ley de biodiversidad, la ley 21/2013 de evaluación ambiental. ¿Vale? Hay una serie de leyes de allí muy importantes y son 7 preguntas. Y el esfuerzo recompensa quizás no se ve reflejado, pero son preguntas son leyes de las que siempre le preguntan y hay que aprenderse y ya está. Y luego ya están un poquito las menos importantes, pero que siempre preguntan, 2, 3 en los últimos años, que son el tema 23, 24 y 25, el de toma de muestras, CITES y plantifie, el CITES, etcétera, etcétera, ¿vale? Y algo de la ley de bienestar animal que también nos influye, pero muy poquito, de pasada, etcétera, ¿vale? Eso es un poquito cómo se repartieron las preguntas del año pasado. Con eso quiero decir que ahora vais a ver, cuando, no sé si ahora o cuando pongáis en contacto con Juanda, os indicará un poquito la planificación de cómo se va a desarrollar el curso y vais a ver que le dedica muchísimo tiempo administrativo, pero es que casi para pasar el test es casi el bloque más importante, ¿vale? Para el práctico no, para el práctico está claro que es aguas y costas, pero también le dedicamos un montón de semanas al práctico, ¿vale? Por tanto, tenedlo en cuenta, ¿vale? Y por mi parte, Juanda, pues nada más. Me ha sido más largo de lo que esperaba. Vale, gracias, Mario, no te preocupes. Ha sido muy interesante y a mí me aclara muchas cosas que la verdad que no conocía, o sea que ya te haré alguna pregunta en privado que no quiero molestar a los compañeros, pero me ha parecido muy interesante. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Mario ahora de esta parte o os preparo yo os enseño mi parte por aprovechar ahora? ¿Nada? Vale, bueno. Pues os explico yo un poco lo que ha adelantado ya Mario, que es, digamos que la forma de estudio. Una oposición como esta oposición es muy chula en general. Yo siempre lo digo, las oposiciones del Ministerio de Medio Ambiente son muy chulas porque tocas partes que, bueno, están muy de moda ahora, como es el medio ambiente y el cambio climático, el tema de aguas y de costas, y se hace, dentro de lo que cabe, que es estudiar, se hace entretenido el estudio. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una primera parte que es el derecho administrativo más puro y duro, que se hace pesado, pero lo tenemos previsto, vamos a estar un poquitín más de tiempo con esa primera parte para garantizar que asentamos una buena base y que sobre todo pasamos la primera parte. Lo que yo os voy a enseñar ahora es una planificación que hemos hecho entre los tres, entre Mario, Francisco y yo. Voy a compartir contenido y os voy a explicar un poco el proceso de estudio, ¿vale? A ver, quiero que la veáis. ¿Veis el Excel, no? ¿Veis la pantalla? Entiendo que sí. Vale, gracias. Si tenéis algún problema para verlo, porque no lo veis suficientemente cerca o lejos, tenéis en el Webex, tenéis una pestañita que pone más y menos para hacer zoom in y zoom out, ¿vale? Entonces, os explico un poco. Como os ha adelantado Mario, esta posición tiene un total de 38 temas. Son 13 temas comunes y 25 específicos. Esto, bueno, así a priori pues suena un poco a chino, pero nosotros lo que hacemos es dividirlo por asignaturas, como si fuera la carrera, es decir, temáticas homogéneas, y básicamente se puede decir que esta oposición se divide en 4 asignaturas, que los que ya me conocéis, pues sabéis que os lo he explicado un poco también en la otra posición de A2, es decir, hay una primera parte que es de Derecho Administrativo, que es esta parte en color rojito, una segunda parte que es la parte de costas, un montón de funciones también que ha explicado antes Mario de agentes medioambientales en costas, una tercera parte que es de aguas, incluye, al igual que costas, incluye parte teórica y parte práctica, y aquí igual, parte teórica y parte práctica, y luego una última parte que es medio ambiente, que es únicamente parte teórica, ¿vale? Una vez hemos dividido la oposición en 4 asignaturas, que es la forma de estudiarla, a su vez, cada asignatura la dividimos en diferentes partes, pues también de temáticas, pues subpartes homogéneas para estudiar cosas pues similares y optimizar un poco el estudio, ¿vale? Aquí lo tenéis también dividido y es como lo hacemos también en A1 y en A2 y nos está yendo bastante bien, tenemos bastante porcentaje de aprobados y es una metodología muy interesante. Aquí, por ejemplo, en administrativo dividimos en 4 partes, una primera parte que es la Constitución española, también muy importante, preguntan muchísimo en todas las posiciones, pero es que en esta en concreto y en particular,
una segunda parte que es el procedimiento administrativo, lo que ha dicho también Mario, ley 39/2015, un poquitín menos también la ley 40/2015, el régimen de personal, que es el Estatuto Básico del Empleo Público, y luego una cuarta parte que es un poco el cajón desastre, donde metemos pues cosas que ya son de menor importancia, pero relevantes también, pero bueno, importancia respecto al valor que tiene de puntuación en el examen, que es igualdad de género, violencia de género, la ley de dependencia o la ley de transparencia y gobierno abierto, ¿vale? Esto lo hacemos para las 4 asignaturas. Tenemos administrativo, tenemos costas, donde estudiamos primero la teoría de costas, ¿vale? Luego estudiamos geografía básica y trigonometría, que nos va a servir para luego llevar a cabo el práctico, y luego le dedicamos 4 semanas al práctico. El práctico, ya lo habéis escuchado de Francisco y Mario, es muy importante y hay que dedicarle tiempo. Entonces, ¿qué mejor momento que estudiar el práctico cuando tenemos fresca la teoría? ¿Vale? Entonces, estudiaremos teoría de costas y la aplicaremos en el ejercicio práctico, que al final es un ejercicio que muchas veces es aplicar la propia legislación, más que de hacer ecuaciones o cosas así, ¿vale? Con aguas pasa lo mismo, tenemos 4 partes de teoría, que son, digamos que una parte clara y diferenciada, que son las 3 primeras partes, que es la legislación principal de aguas, es decir, el núcleo fuerte, el texto refundido de la ley de aguas, el reglamento del dominio público hidráulico, el reglamento de administración pública del agua, lo que es el núcleo duro de la legislación de aguas. Hay otra parte que es control y vigilancia, vertidos, avenidas e inundaciones, y luego rematamos con el práctico, ¿vale? 4 semanas. Y luego rematamos con medio ambiente, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, pues que al final esta posición, si la estudias, se aprueba, no tiene mayor complicación salvo la dedicación. Pero claro, no es lo mismo estudiarla en 8 meses o en un año que en 3 años. Es decir, lo que tenéis que hacer es optimizar el estudio. Entonces, esta planificación está hecha para optimizar el estudio, ¿vale? ¿Y de qué forma? Bueno, pues a través de la experiencia que tenemos Mario, Francisco y yo preparando y estudiando, que no es poca, es mucha. Nosotros lo que hacemos es que en cada una de estas partes ponemos una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿En base a qué? En base al cupo general. Luego cada uno tiene sus particularidades y lo veremos ahora. Pero en base a la terminología general, lo que nosotros tenemos de disponibilidad, creemos que en 2 semanas Derecho Constitucional puede estar visto, en 2 semanas la parte 2 de procedimiento administrativo puede estar visto, en una semana el régimen de personal está visto y en semana y media esta parte 4 está vista, ¿vale? ¿Cómo valoramos nosotros que a vosotros os va bien esta planificación y vais evolucionando de forma favorable en el estudio? Pues porque nosotros vamos a poner unas clases de tutoría una vez finalicemos cada una de estas partes o conjunto de partes que consideramos homogéneas. Es decir, cuando nosotros hemos estudiado ya 2 semanas de la primera parte de administrativo, tendremos una tutoría de conjunto y veremos los resultados. ¿A partir de qué? De los test que hayáis hecho. Es decir, nosotros cuando os plantamos esta planificación, lo que queremos es que estudiéis lo que os decimos, que os organicéis para hacer lo que os decimos de estudio, particular para el test, particular para la ley, particular para el vídeo, y que luego hagáis los test. Es decir, a partir de esos resultados de los test, sabremos, vais bien por aquí, o tenéis muchas preguntas en blanco, no estáis haciendo los documentos principales de estudio bien, tenéis muchos errores, etcétera, ¿vale? Entonces es fundamental que en cierta medida mantengáis esta planificación, pero no hay ningún problema. Es decir, si tenéis algún momento en el que, por ejemplo, estáis trabajando, tenéis puntas de trabajo, no habéis podido estudiar porque tenéis alguna circunstancia personal que os lo impide. No importa, no hay ningún problema, nosotros replanificaremos, es decir, llevaremos una planificación ya con cada uno, sabiendo esta hoja Excel que tenemos individualizada, y sabremos que si en un momento necesitamos una semana más del estudio, lo modificaremos aquí para vosotros, para cada uno de vosotros, y seguiremos con la planificación. Si llega un momento en que el examen lo adelantan y tenemos que prescindir, prescindiremos. Es decir, aquí sacrificaremos determinadas partes que nosotros consideramos que no son tan rentables en el estudio para que podáis llegar al examen, ¿vale? Esta es un poco la idea. Como veis aquí, tenemos una tutoría de grupo cuando finalizamos el estudio de la primera parte, pues viene una tutoría de grupo. Cuando finalizamos el estudio de la segunda parte, viene otra tutoría de grupo. Y cuando hemos rematado las partes 3 y 4, que son menos relevantes, pero importantes, tendremos otra tutoría de seguimiento, ¿vale? Lo mismo sucede con costas, es decir, cuando hayamos rematado la parte de legislación principal, vamos a tener un seguimiento de cómo ha ido esa ley de costas. La ley de costas hay que estudiarla, preguntan mucho, ¿es rentable?
porque es fácil de entender, al principio cuesta un poquito, pero cuando se entiende, se aprovechan esos puntos y entonces una vez finalizada esa parte de estudio, remataremos con una tutoría de grupo y analizaremos cómo ha ido ese estudio y qué notas estáis sacando para ver si es necesario invertir más tiempo en estudiar una parte de la ley, el régimen sancionador, el régimen económico-financiero, las transitorias, etcétera, en base a vuestro feedback y sobre todo en base a cómo van yendo esos test, ¿vale? Eso pasa con todas las partes. Aquí veis también, tendremos otra tutoría particular cuando finalicemos la parte práctica. Lo mismo con aguas, tendremos dos. Una para la legislación principal, que son estas tres primeras partes, y otra tutoría para la parte, digamos que, de calidad de las aguas, ¿vale? Que está aquí. Y lo mismo para medio ambiente. Medio ambiente lo hemos dividido en 4 partes, pero a efectos de tutorías tendremos 2. Cuando finalicemos las 2 primeras partes habrá una tutoría grupal, seguimiento y comprobación de que todo va en orden. Y cuando finalicemos las 2 últimas partes, lo mismo, ¿vale? Esto es importante porque a la hora de estudiar, esto os lo enviaremos, no os preocupéis, el seguimiento y también continuamente cuando os inscribáis, estamos continuamente haciendo planificaciones y replanificaciones. Os haremos una primera que es versión 1 y luego cuando hayan cambios, versión 2, versión 3, versión 4, etcétera. Os decía que es muy importante el seguimiento y es muy importante que os involucréis por vuestra parte, porque más detallado que esto es difícil que encontréis. Entonces, nosotros os planificamos con mucho detalle el estudio y tenéis que remitiros a ese estudio, a estudiar, ya os digo, las clases que ya ha dado Mario, alguna clase que daremos adicional también, los test que tenéis que hacer, los monográficos que tenéis que estudiar, etcétera. De forma que nosotros, analizando vuestro feedback, sabremos por dónde enfocaros el estudio, porque esto es muy dinámico, es decir, esto es una fotografía estática, pero dentro de 2 semanas no sabemos si pues, uno de vosotros no ha podido estudiar, o otro de vosotros tiene que trabajar, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros planteamos el estudio para empezarlo el 6 de noviembre, eso es el lunes de la semana que viene, y terminaríamos esta primera vuelta, en términos generales, el 2 de junio. Esto se puede adelantar o retrasar. Retrasar veremos porque depende de la convocatoria. Ya como ha comentado Francisco, no sabemos si se va a ir más allá o menos. Estamos basándonos un poco en lo que ha pasado este año con la anterior convocatoria, que el examen fue finales de junio, ¿vale? Replanificamos para ambos casos, es decir, si tenéis algún tipo de incumplimiento por vuestra parte, replanificamos. Si hay algún tipo de incumplimiento por parte del tribunal, replanificamos, ya sea para adelantar o para retrasar, ¿vale? Y poco más. Esto es lo que os vamos a entregar, esto es con lo que vamos a llevar a cabo el seguimiento de vuestro estudio y con lo que también analizaremos en las tutorías grupales para ver si estáis cumpliendo o no. Y poco más. Esto, ya os digo, os lo enviaremos cuando os apuntéis. Tendremos una clase conjunta de inicio donde también Mario os explicará esto con más detenimiento, aunque se fundamenta en esto. Y poco más. Yo, por mi parte, deciros que esta posición era muy interesante ya previa a los cambios que han habido, pero es que han habido 2 cambios que son tremendos y favorecen mucho estudiarlas y el estar motivado para estudiarlas. Uno es que en un día te quitas la oposición. Esto pasa muy pocas veces en una posición del Estado, bueno, salvo la prueba física que también se ha comentado previamente, pero bueno, en un día te quitas el teórico y práctico, que anteriormente no era así. Entonces era más complejo, más tensión, más nervios, más prolongación en el tiempo. Entonces, esto es un factor muy interesante para optar a estudiarlas y para motivarse. Y el segundo es que también en la línea que ha venido mostrando el tribunal, es muy probable que repitan lo del año pasado. Es decir, que en el mismo día se haga el examen de A1, de A2 y de C1. Eso lo que implica es que os quitáis una competencia salvaje, que antes no os quitabais. Antes tenéis a gente de caminos que iba a opositar, tenéis a gente de obras públicas que opositaba, tenéis a gente de A1, gente de A2, con temarios más extensos. Este año no. Entonces, claro, es muy interesante aprovechar esta oportunidad que nos brinda el tribunal. Y luego, poco más, hay muchas plazas. Lo que ha dicho Mario, se incorporarán seguramente 2 plazas adicionales que han quedado pendientes de cubrirse este año. Bueno, os animo a que le deis una vuelta y que lo penséis, porque es muy interesante la oportunidad y hay que aprovecharla, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de esto? ¿De la preparación, la planificación? ¿No? ¿Por tener el uso compartido? Vale. Bueno, pues poco más. Mario, si quieres añadir algo. Anda, perdona, una ¿Sí? pregunta. Sí, Primero, hola, ¿qué tal? sí. Encantado. Igualmente, Facundo, ¿qué tal?
Coméntame. ¿Y cuál era la fecha que señalaste de final de esa primera vuelta? 2 de junio, a priori 2 de junio. Vale. Eso es. Sí. Esto ya te digo, es una, digamos que una preplanificación, porque luego cada uno tiene sus circunstancias y va cambiando. La podemos adelantar o retrasar, pero sería algo ideal un 2 de junio acabarlo. Vale, gracias. De nada. Pues nada, Mario, te decía que si querías añadir algo, yo por mi parte os agradezco que hayáis venido, que mostréis interés. La verdad que es interesante porque la función pública es un trabajo muy chulo y os recomiendo pues que lo aprovechéis. Ya os digo que es una oportunidad muy buena y nosotros os vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos. Bueno, Mario ya ha preparado, lleva muchos años preparando, yo un poquito menos, pero también. Y estamos disponibles, no os diría 24/7, pero muy pendientes de vosotros, actualizando documentación, prestándoos apoyo técnico o logístico, incluso emocional. Y nada, y que os esperamos y que poco más. Lo dicho, Mario, si quieres Nada, añadir no, algo. yo únicamente decir, ya lo has dicho tú todo, que si quieren un trabajo de la naturaleza, que sea en la Administración General del Estado, que no sea comunidad autónoma, que además el examen es mucho más difícil y más competencia, yo creo que es el único ahora mismo trabajo en el que puedes trabajar en la naturaleza y ser funcionario del Estado. Es el único. Correcto. Y- Pues lo dicho, chicos, esto queda grabado, os daremos acceso a YouTube para que podáis verlo las veces que queráis y estamos a vuestra disposición y a lo que necesitéis, ¿vale? Y Mario, muchas gracias por la presentación, que la verdad que ha sido muy interesante. No, a ti. Muchas gracias. Gracias, chicos. A vosotros. Yo tengo una duda breve. Sí, Marta. Porque aunque, bueno, habéis presentado la de agentes medioambientales, yo tenía dudas sobre si va a haber alguna reunión para las otras, para la 1 y la 2. Pues Marta, si quieres, te doy mi teléfono y me llamas y te lo explico vía telefónica, que es mucho más rápido y más fácil. Y ya está. Mira, apunta el teléfono. Dame un momento. Dime. 669 Sí, 16 sí, 80 sí. 08. Vale, Si me quieres llamar ahora mismo y así ya acabamos aquí la charla y te explico un poquitín cómo va perfecto. las otras oposiciones, ¿vale? Gracias. Vale, pues nada, chicos y chicas, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por asistir. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.